Introducción. Un artículo de la revista Scientific American de abril del 2012, titulado Neurociencia, ¿este es tu cerebro?, describe en su interior la gran cantidad de procesos químicos que conlleva un periodo de estrés en las personas. De ahí se deriva la importancia de que Amy Arnsten, Caroline Masur y Rajita Sinha, especialistas interdisciplinarios de la Escuela de Medicina de Yale, realicen una serie de estudios que describen en el texto. Ellos descubren que el estrés es una consecuencia en las personas que ocasiona ciertas reacciones químicas que involucran al hipotálamo. Esta es una estructura evolutiva que se presenta en la base del cerebro. Reacciona al estrés mediante la activación de la secreción de una onda de hormonas de las glándulas pituitaria y suprarrenal, lo que hace que se acelere el corazón, se eleve la presión sanguínea y disminuye el apetito, entre otros factores. A continuación daremos un breve resumen del texto. Neurociencia, este es tu cerebro. Los circuitos neuronales responsables del autocontrol consciente son altamente vulnerables, incluso al estrés leve. Cuando se cierran, los impulsos primitivos no se controlan y la parálisis mental se pone en... Así es como empieza el texto, escrito por Amy Arnsten, Rajita Sinha y Caroline M. Masur. Amy Arnsten es profesor de neurobiología en la Escuela de Medicina de Yale. Su investigación sobre los cambios moleculares en la corteza prefrontal durante el estrés y el envejecimiento ha llevado a tratamientos como prazosin y guanfacina para estrés postraumático, el trastorno de hiperactividad por déficit de atención y otras condiciones. Rajita Sinha dirige el Centro de Estrés de Yale, que se centra en la comprensión de los efectos del estrés en el comportamiento. Es profesora de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Yale. Por último está Caroline Masur, profesor de psiquiatría y psicología y decano asociado para asuntos del cuerpo docente de la Escuela de Medicina consiste en una prueba de 5 horas de cientos de preguntas, que incluso con la mejor preparación a menudo deja al examinador confundido y ansioso. Para algunos aspirantes a médicos, la presión implacable hace que sus habilidades de razonamiento se ralenticen e incluso se apaguen por completo. Durante décadas, los científicos creyeron que entendían lo que ocurre en el cerebro durante las pruebas o en un tiroteo. En los últimos años, una línea de investigación diferente ha puesto la fisiología del estrés en una perspectiva completamente nueva. La respuesta al estrés no es solo una reacción primaria que afecta partes del cerebro que son comunes. De hecho, puede paralizar nuestras más avanzadas facultades mentales. Libros antiguos de texto explican que el hipotálamo es una estructura evolutivamente antigua que se encuentra en la base del cerebro. Esta reacciona al estrés mediante la activación de secreción de onda de hormonas de la glándula pituitaria y suprarrenal, cosa que hace que el corazón se acelere, eleve la presión arterial y disminuye el apetito, entre otras. Cuando las cosas van bien, la corteza prefrontal actúa como un centro de control que mantiene nuestras emociones e impulsos controlados. Las nuevas investigaciones demuestran que el estrés agudo e incontrolable pone en marcha una serie de eventos químicos que debilitan la influencia de la corteza prefrontal, mientras que fortalece el dominio de viejas partes del cerebro. Las partes más antiguas asumen el control. Nos podemos encontrar ya sea consumido por la ansiedad paralizante o bien por los impulsos. La creciente comprensión de que el estrés agudo puede comprometer gravemente la función de las áreas ejecutivas más altas en el cerebro humano ha atraído el interés de los investigadores. Ellos ahora no solo están tratando de entender lo que ocurre en su cabeza cuando se congela o pasma, sino también el desarrollo de intervenciones de comportamiento y farmacéuticos para ayudarnos a mantener nuestra compostura. En la siguiente página el texto nos muestra muchas ilustraciones acerca de la corteza prefrontal, la cual nos ayuda a entender un poco mejor el texto antes citado. Nos marca con diferentes colores y situaciones, en este caso, cómo es que se van generando las glándulas o donde se alojan las emociones o los impulsos, los receptores. Esto pues es de gran ayuda porque con base a lo que vamos leyendo vamos entendiendo un poco mejor. Estresado.
La amígdala ordena la producción de norepinefrina y dopamina en exceso bajo las condiciones de estrés. Esto a su vez apaga el funcionamiento de la corteza prefrontal, pero refuerza la actividad en el estriado y la amígdala. Los altos niveles de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal desconectan las conexiones entre las neuronas prefrontales, debilitando así el papel de esa área en el control de las emociones y los impulsos. Cuidado con los nervios. Después de la Segunda Guerra Mundial, los investigadores analizan por qué los pilotos altamente calificados cometían errores tan simples pero fatales en maniobrar su nave durante el calor de la batalla. El área prefrontal alberga los circuitos neuronales para el pensamiento abstracto y nos permite concentrar y permanecer en la tarea. Las funciones del centro neurológico se ejecutan a través de una amplia red interna de conexiones entre las neuronas de forma triangular llamadas células piramidales. Estas neuronas también envían conexiones a otros lugares distantes del cerebro que controlan nuestras emociones, deseos y hábitos. En respuesta al estrés, las inundaciones en nuestro cerebro con productos químicos de excitación como lo son la noradrenalina y dopamina se liberan por las neuronas en el tallo cerebral que envían proyecciones en todo el cerebro. La actividad neuronal de la red disminuye, como lo hace la capacidad de regular la conducta. Estos efectos solo empeorarán a medida que las glándulas suprarrenales, a la orden del hipotálamo, rocían la hormona del estrés, el cortisol, en el torrente sanguíneo, enviándola al cerebro. La dopamina llega a una serie de estructuras profundas del cerebro llamados ganglios basales, que regulan el ansia y las habituales respuestas emocionales y motoras. En 2001, Benno Rosendahl de la Universidad de Groningen, James McCaw de la Universidad de California y sus colegas hallaron cambios similares en la amígdala. En presencia de noradrenalina y cortisol, la amígdala alerta al resto del sistema nervioso para que se prepare para el peligro y también fortalece memorias que están relacionadas con el miedo y otras emociones. Varios estudios han comenzado a mostrar que algunas personas parecen más vulnerables que otros a causa de su composición genética o por su historia previa de exposición al estrés. Después de encender la dopamina y noradrenalina de los circuitos en la zona prefrontal, se requiere de mayor conocimiento. Las enzimas normalmente mastican los dos neurotransmisores de manera que el cierre no persista. Del mismo modo, los factores ambientales pueden aumentar la vulnerabilidad al estrés. Esta cadena de eventos nos hace más vulnerables al estrés posterior y muy probablemente contribuye a la depresión, adicción, ansiedad, incluyendo el estrés postraumático. El género parece ser un factor en la determinación de cómo reaccionamos ante el estrés. En las mujeres, el estrógeno puede aumentar la sensibilidad, mientras que en los hombres, el estrés puede jugar un papel más importante en el agravamiento de los antojos y provocar comportamientos habituales, mediados por los ganglios basales. Aún queda mucho trabajo por hacer sobre cómo el estrés altera el autocontrol del locus cerebral prefrontal. Algunos investigadores analizan cómo otros neuroquímicos afectan la corteza prefrontal, mientras un grupo analiza la serotonina, que puede modular el estrés y la ansiedad a través de sus acciones en la corteza. Conclusiones. El texto en el que trabajamos nos resulta interesante en cuanto a cómo el cerebro reacciona como protector ante el estrés y lo importante que es el mecanismo de defensa. Es un tema que tiene un contexto médico y que a pesar de ello utiliza un lenguaje simple que se dirige al público en general. Cabe destacar el interés que recibe, en parte es por lo interesante que resulta saber cómo el cerebro controla el nivel de conciencia y el funcionamiento de órganos cercanos. También es importante conocer los avances científicos hablados en el tema para poder entender la fisiología del cerebro, los conocimientos clínicos y neurológicos para percibir cómo afecta al individuo su medio externo ante una posición de ansiedad o desconocida, sin tener conocimiento de que es un estado de protección consciente o inconsciente. Al igual es importante el conocimiento que se recibe acerca de los medicamentos que pueden impedir la síntesis de hormonas de estrés. Es un tratamiento que consideramos importante porque en la actualidad el estrés y la obesidad
son enfermedades que deben recibir mayor importancia.